Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Doce y 39 minutos de la tarde. Vamos a hablar a continuación de sanidad y sobre todo de esa cuestión que está en las conversaciones de mucha gente, como es ese repunte que estamos viviendo desde hace unos días de casos de gripe, también COVID y otras enfermedades respiratorias. Es una cuestión que obviamente está afectando a centros de salud, a hospitales, y resulta que debido a esa situación CSIC Sanidad ha pedido a la Comunidad de Madrid que adopte medidas para hacer frente a ese pico de contagios y sobre todo reducirlos y atender adecuadamente a los ciudadanos. Vamos a hablar en los próximos minutos con Enrique Fernández, que es presidente de CSIC Sanidad Madrid. Enrique Fernández, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, gracias por invitarnos. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, ¿cuál sería exactamente la situación ahora? Ustedes que la tienen, bueno, pues con datos que les ofrecen sus médicos en cuanto a esa situación de vecinos que llegan a urgencias, muchos de ellos pues con enfermedades respiratorias agudas. Bueno, actualmente hoy precisamente ha bajado un poquito la incidencia de esas enfermedades y no se han suspendido, como se ha sucedido en estos anteriores días, algunas intervenciones quirúrgicas, pero lo que sí es cierto es que la atención primaria está saturada, está sobresaturada. Hay varias circunstancias que lo que conlleva esto es el hecho de, por ejemplo, no tener suficientes médicos de familia. Es algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y eso agrava sin lugar a duda el hecho de que la falta de médicos de familia saturen aún más las urgencias hospitalarias y por ende lo que sucede es que se ha tenido que suspender determinadas intervenciones quirúrgicas y también lo que sucede es que a determinados profesionales, sobre todo de los hospitales, se ha tenido que suspender días libres y pedirles, por favor, incluso en algunos casos, doblasen dado el volumen tan importante de pacientes que estamos teniendo con este tipo de enfermedades respiratorias. Quería preguntarle, bueno, pues por esta situación, también cómo están viviendo los propios sanitarios esta situación, que llevan, por cierto, ya unas cuantas semanas, tanto médicos como enfermeros y enfermeras, advirtiendo que el tema de la gripe iba a llegar en algún momento dado y había que estar preparado. Efectivamente, lleva toda la razón. Venimos de una, como bien saben todos ustedes, de la fase del COVID, en la cual hemos pasado bastante mal, en los que los sanitarios han estado muy cansados. Debo decir también que a muchos de ellos, incluido yo, que en ese momento trabajaba en lo asistencial, dimos lo que teníamos de nosotros mismos. Hemos trabajado muchas más horas y días de lo que nos correspondían, días y horas que ni se nos ha pagado ni se nos han devuelto. No hemos dicho nada porque al final asumimos que este trabajo conlleva esto. Entonces, ahora produce cierto cansancio. Es como un déjà vu. Es verdad que esto que está sucediendo ahora sucede todos los años. Por eso, lo que nos sorprende es que haya falta de previsión. Es decir, el plan de invierno que la Comunidad de Madrid, en este caso, siempre lleva a cabo con la contratación de nuevos profesionales, no lo haga con la suficiente previsión posible. Los epidemiólogos y los entendidos en la materia nos dicen cuándo van a ser esos picos. El pico en la Comunidad de Madrid se espera que sea este fin de semana, incluso a principios de la semana que viene. Los sanitarios, la verdad que estamos cansados. También debo decir que nosotros hemos usado, y se sigue usando prácticamente, la mascarilla, si sea algo obligatorio, porque no solo para protegernos a nosotros, sino cuando nosotros también, que somos ciudadanos y también enfermamos, no así contagiar al resto de ciudadanos. Estamos cansados porque, como le comentaba anteriormente, a los profesionales se les quitan sus días libres, se les pide voluntariamente y accedemos, ¿no? Porque creemos que es nuestro trabajo. Lo está pasando mal, porque además, te digo, esto es algo que sucede año tras año tras año y no se ponen las medidas suficientes. Y hay que tener en cuenta una cosa, la población va envejeciendo, nosotros vamos envejeciendo y por tanto necesitamos que nos cuiden, vamos a ponernos enfermos, esto es inevitable y entonces esto va a incrementar, por tanto, lo que estábamos hablando antes, la saturación de los centros hospitalarios y por ende también el cansancio. Los profesionales están cansados. Ya que ha hablado del tema de las mascarillas, ha habido, bueno, pues cierta
polémica entre el gobierno central y el gobierno regional. El gobierno central estaba a favor de la utilización, y de hecho ya lo ha hecho obligatorio, del uso de mascarillas en centros hospitalarios y centros de salud en determinadas situaciones de incidencia. Sin embargo, hasta hace unos días el gobierno regional pues decía que no era adecuado, que incluso daba algunos datos de que la incidencia en la Comunidad de Madrid no era tan grande como se esperaba. Bien, nosotros que hemos indicado durante estos días que veíamos necesario la aplicación que se aplicase y se pusiesen las mascarillas de manera obligatoria en diferentes centros hospitalarios de atención primaria, precisamente para prevenir. Es decir, si sabemos que esto es cíclico, que todos los años, o bien unas semanas antes o unas semanas más tarde, va a comenzar estos periodos elevados de enfermedades respiratorias, gripe, incluido el COVID, seamos previsibles, evitemos en la medida de lo posible que los contagios sigan incrementándose. Hoy precisamente la Comunidad de Madrid, a raíz de lo que ayer el Ministerio obligó a que se usen las mascarillas en los centros de salud, nos han mandado un cartel en el que le leo textualmente, pone: si usted presenta síntomas respiratorios, tos, estornudos, por favor utilice una mascarilla mientras esté en este centro sanitario. Claro, esto lleva a confusión a los usuarios, a los pacientes. Si le dice, si usted presenta síntomas respiratorios, yo creo que no es si usted presenta síntomas respiratorios, porque cuando uno está en un centro de salud esperando a que le atienda su médico de familia o su enfermera de familia o su pediatra, yo puedo venir con algún problema gastrointestinal no respiratorio y como me dicen que solo es si tengo síntomas respiratorios, no me pongo la mascarilla. Eso quiere decir que yo lo estoy incubando y que al paciente que está al lado esperando le pueda, por tanto, transmitir los virus. Es decir, no tiene que ver tanto con la enfermedad respiratoria, sino debiera de ser, bajo nuestro punto de vista, obligatorio. Este cartel da lugar a dudas, ¿verdad? Bueno, pues la persona que indique, no, que yo no tengo por qué ponerla. Creo que no es lo correcto. Bueno, menos mal que los ciudadanos están un poco más concienciados desde el tema de la pandemia, porque de hecho ya desde hace unos cuantos días, antes de que empezáramos a hablar de la gripe un poquito más en los medios de comunicación, sí que veíamos, por ejemplo, en conciertos, en cabalgatas de Reyes, a mucha gente que ante esa posibilidad de encontrarse frente a un gran número de gente y cierta posibilidad de que hubiera virus, no solamente de COVID, sino también de gripe, bueno, pues ya directamente ellos tomaban la decisión de ponerse una mascarilla y evitar buscar una previsión, ¿no? Una prevención ante esa posibilidad. Así es. Yo también lo he percibido. Yo vengo en transporte público a trabajar y es verdad. Pero incluso yo estaba con un resfriado importante y enseguida me he puesto la mascarilla. Sí, es decir, yo creo que mucha parte de la población lo ha entendido así y es correcto. Siempre sabemos que hay parte de la población que no lo ve así, no lo entiende, lo ve como una obligación. Pero de verdad, esto es prevención evitar que nos pongamos enfermos. A colación de lo que usted dice de la mascarilla, creo que es algo muy importante. Cuando utilizamos esos tipos de mascarillas, y creo que es bueno recordarlo, tenemos lo que se considera la FFP1 y la FFP2. La FFP1 es lo que vulgarmente llamamos la quirúrgica, que es la que se suele ver por las calles, ¿no? Por la parte de color más llamativo hacia el exterior. Bien, esa lo que nos hace es, no nos protege. Lo que hace es que si yo estoy resfriado, no transmito mis virus, no salen de la mascarilla y por tanto no hace que los demás los infecten. Mientras que la FFP2 lo que hace es que me previene de que pueda cogerlo. La mascarilla quirúrgica no me es útil en el sentido que yo pueda no cogerlo. Lo que se trata es que yo no lo transmita. Entonces, yo creo que esto sería importante que la población volviera a recordar. Si quiero protegerme, mejor una FFP2. Volviendo a sus peticiones que hacen desde el sindicato CESIF Sanidad Madrid al gobierno regional, además de más personal, ¿qué otras peticiones realizan, ¿no? Bueno, pues para enfrentarse a esta situación. A ver, mire, hay una cosa que está clara, que es, ellos denominan el plan de invierno, y es dotar de profesionales y de más camas hospitalarias los diferentes centros. Estas medidas, no entiendo por qué no se llevan a cabo con el tiempo suficiente para que no nos pase lo que nos está pasando ahora. Mire, la población sigue incrementándose, el número de personas en las diferentes direcciones asistenciales sigue incrementándose, en los diferentes centros hospitalarios. Tenemos que prever, es decir, los servicios de urgencias tienen que estar bien dotados de profesionales. En cuanto a material, no nos cabe duda que no hay material, pero no deberíamos de ver esas imágenes año tras año en los pasillos de los hospitales, en los cuales vemos pacientes que no están atendidos correctamente. De verdad, esto es algo que debiera de la administración de pensarlo muy mucho. Tener, además, en lo que refiere a nuestra comunidad autónoma, es afianzar a los profesionales. Es algo que también sucede.
muchos profesionales se van a otras comunidades autónomas, tienen mejores condiciones laborales. El ratio es otra cosa muy importante. El ratio de profesionales para atender a los pacientes no es el adecuado. Esto debería hacérselo mirar a la Comunidad de Madrid. Hay algo que no funciona y no es de ahora, desde hace bastante tiempo. Bueno, pues vamos a desearle suerte, ¿no?, en estas reivindicaciones que hacen y esa exposición de datos para mejorar esta sanidad pública. Hemos hablado en los últimos minutos con Enrique Fernández, que es presidente del CESIF, de CESIF Sanidad Madrid. Gracias y suerte. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.